su sacrificio de labios, de acción de gracias, a nuestro Señor bueno y todopoderoso. Gloria al Señor. Vamos hoy a compartir texto que lo hemos leído quizás muchas veces, pero la palabra de Dios es rica, siempre tiene que enseñarnos y siempre hay cosas nuevas que podemos aprender. Gloria al Señor. ¿Cuántos ya se han anotado para el retiro? No hay mucha gente anotada para el retiro. ¿Cuántos se han anotado para el retiro? Ahora mejoró. Gloria al Señor. Pero esperamos tener un buen tiempo. Y recuerden que no vamos para dónde, para que nadie se equivoque. No vamos para un resort. ¿Cuántos de ustedes han ido a una casa de un familiar y la casa es pequeña, pero todo el mundo se acuesta? Dos en la sala, uno en el pasillo, pero no va a ser así. Sin embargo, uno disfruta cuando en esos momentos estamos, aunque sea en un martes por acá y un martes por allá, pero advierto, no va a ser así. Pero digo todo esto para que entendamos que mejor que un resort es la comunión de los santos. Estar con gente que nos ama, gente a quien tú amas, gente por quien tú oras. Gloria al Señor. Vamos a estar sobre nuestros pies, vamos a hablar de servir con alegría. Vamos a pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento y que el Espíritu Santo nos hable. Padre, gracias por esta hermosa mañana, gracias por este tiempo que hemos dedicado a la adoración. Gracias, Señor, por aquellos que elaboraron en este tiempo, Padre. Oro para que tu Espíritu Santo nos hable. Tu palabra, que es una espada y es como una espada, penetre a nuestros pensamientos, a nuestros corazones, que nos edifique, que nos rete, Señor, siempre para servirte mejor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre amado. Decimos amén. ¿Qué cosas te ponen alegres? Vamos a ver. ¿Qué cosas te ponen alegres? A este chico dice que comer. Y yo creo que todos nos ponemos contentos cuando comemos, ¿verdad? ¿Qué cosas te causan alegría? ¿La qué? La risa. Ah, la risa de tu hijo. Qué hermoso. Gloria al Señor, qué hermoso. Dime, Pablo. Estar con tu familia te pone feliz. Wow, qué bien. Wow, hermanita, cuando saca 100. O sea que si no saca 100, tienes que amarlo igual. Tienes que amarlo con 80, con 75. ¿Cómo que cuando saca 100? Vamos a chequear eso. ¿Qué más te causa alegría? Usted ha oído, por último, por Taratín, dime. Estar vivo. Estar vivo. Dice la palabra de Dios, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. El verso 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Y este salmo, nadie sabe quién lo escribió. Algunos piensan que fue Josué, extraño, pero sí. Algunos piensan que fue David. Pero lo que importa es que es la palabra de Dios. Y cuando dice ahí cantad alegres a Dios, es interesante porque ese término, algunas traducciones
como la de King James, dice, hagan un ruido santo, un grito de alegría. Y yo creo que nosotros hemos visto gritos de alegría, ¿verdad? Cuando gana la competencia tu hijo o cuando te premiaron en el trabajo o cuando ganó tu equipo, ese que dicen que es azul. O cuando, o cuando recibe una buena noticia, usted se pone contento, se pone alegre. Ahora, hay gente que grita de alegría. Gane, brinca y salta, eso es un grito de alegría. Lo que la Biblia dice es que le hagamos ese grito de alegría a Dios. Cantad alegres a Dios. Habitantes de toda la tierra, ya este es un salmo que no fue hecho para Israel, sino para todas las naciones. Que todas las naciones den gritos de júbilo. Y vamos a hablar de tres cosas prácticamente. Mi actitud al adorar, que debe ser alegre. Mi actitud en el servicio, que debe ser con regocijo. Y siempre reconociendo que todo se lo debemos a Dios. Absolutamente todo se lo debemos a Dios. Nadie puede jactarse de lo que hizo porque tú incluso estás vivo porque Dios te sostiene. Así que todo se lo debemos a Dios. Bueno, dice la Biblia que hagamos un sonido alegre, como dije, o un grito de júbilo, o un ruido de agradecimiento. La gran pregunta es, ¿cómo usted manifestaría su alegría y su regocijo en el Señor? Bueno, el pueblo pues a veces daba gloria a Dios en alta voz, eso es un grito de júbilo, regocijándose en el Señor. Y lo importante de estos dos textos que acabo de leer es que tienen un tono de gozo, satisfacción, alegría, regocijo. Yo me imagino que todos los creyentes debemos vivir de esa manera, alegres y regocijados. Aunque aquí nos dirige a Dios, sonido alegre para Dios y servir a Dios con regocijo. Servir es laborar, es trabajar y es interesante que a veces cuando la gente le sirve a Dios, algunas personas le sirven no con mucha alegría, hacen las cosas porque se le ha impuesto y no ha salido de su corazón. ¿Me hace el favor de traerme esa botellita de agua que está ahí, por favor? Gracias. Para no abrir nuevas. Yo no sé si hace mucho calor o aquellos que pasamos de lo nos da mucha sed. Cuando Jesús habla, le dijo a sus discípulos, y el que de vosotros quiera ser el primero, escuche bien, será siervos de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Noten que Jesús no es solamente el Salvador, y es el Salvador. Pero Jesús vino a salvarnos, pero dice Él que también vino a servir. A servir. Y Jesús siempre estuvo sirviendo. No solamente predicando la palabra de arrepentimiento, sino que fue una boda. ¿Y qué hizo en la boda? Ayudó, sirvió, permitió que la alegría de que no se acabara el vino convirtió el agua en vino de tal manera que todos estaban felices. Sirvió en ese instante. Cuando yo le sirvo a mi prójimo,
Hay dos palabras, ¿no? Dice, amar a Dios sobre todas las cosas, primer mandamiento. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Servimos a Dios, pero cuando le servimos al prójimo, le estamos sirviendo a Dios. Dice la Biblia incluso que el que le diera un vaso de agua a uno de mis pequeñitos, Jesús dice, recibirá recompensa. Cuando le sirves a alguien o a alguno, a tu prójimo, estás sirviendo a Dios. Los creyentes, que no se olvida que Dios no solamente nos llamó a predicar, sino que nos llamó a servir. De hecho, cuando habla de los dones, una de las cosas que dice es que el que reparte con liberalidad. El que hace misericordia, habla del que hace misericordia, habla del que reparte. Esos son servicios ¿a quién? A las personas. La Biblia habla de los diáconos. ¿Y los diáconos son qué? Servidores en el Antiguo Testamento, los que servían a las mesas. Por tanto, cuando yo les sirvo a mi prójimo, estoy imitando al mayor servidor. ¿Quién es el mayor servidor? Jesús. De hecho, Jesús era tan maravilloso e impresionante que cuando le traían los niños, Él los bendecía. Los apóstoles estaban incómodos porque hay algunas personas que no soportan a los niños. Le hace falta oración. Pero Jesús amaba a todos, obvio. Y no le molestaba bendecir a los niños. Imitemos a Jesús. A veces yo veo a las madres que se ponen un poco preocupadas porque el pastor está predicando y los niños están quizás hablando un poco alto. Ok, es correcto que usted le enseñe, pero a mí no me molesta. Ni a Jesús tampoco. Jesús los tomaría en sus brazos y los bendeciría. Servir con alegría el trabajo que haces para el Señor, el trabajo o el ministerio al cual perteneces. Y aunque no tengas ministerio, repito, a tu vecino, a tu prójimo, a quien tú puedes ayudar. Pero en el caso bíblico, en la iglesia todos tienen un lugar y algo hacen. Los diáconos de nuestra iglesia pues están sirviendo. Los que trabajan con los niños fabulosamente están sirviendo. Los que vienen a Avanza están sirviendo. Los que van al orfanato están sirviendo. Cada uno de esos aspectos del servicio nos habla del segundo mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. El Nuevo Testamento, comparable a servir con alegría, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Sinónimo de estar alegre, sinónimo de el gozo. Hay que decir que el gozo es diferente a la alegría, porque la alegría solo se da cuando las cosas salen bien. Cuando salen mal, la gente se enoja. Pero el gozo permanece en nuestras vidas. Cuando salen las cosas bien o cuando salen las cosas mal. Porque el gozo, Dios lo pone en nuestro corazón. Y de hecho la Biblia habla del gozo de salvación. Así que si usted es salvo, hay un gozo de salvación. Hay un gozo de la fe. Dios nos enseña a regocijarnos en el Señor. Ahora, ¿cómo uno aprende a regocijarse en el Señor? Yo quiero leerles los textos sobre la vida de José. Génesis 45, 4. Ustedes saben que José fue vendido y traicionado por sus hermanos. Y al final, cuando Dios lo exalta y lo pone como segundo en toda la tierra de Egipto, era el faraón y luego José. Y
Sufrió mucho, lo vendieron como un esclavo, estuvo preso. Así que sufrió bastante. Pero Dios tenía un plan y cuando Dios tiene un plan siempre lo cumple. Y cuando José recibe a sus hermanos y se le revela a sus hermanos, diciéndole que eres José a quien ustedes vendieron, le dice estas palabras. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no sentisteis ni os pese de haberme vendido acá. Porque para la preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Cuál fue la paz, el consuelo? No estaba enojado con sus hermanos. Si hubiera estado enojado con sus hermanos, lo hubiera puesto preso. Él, luego dice la Biblia, que lloró sobre sus hermanos. Sus hermanos le quisieron quitar la vida, le quisieron hacer daño, pero sobre todo lo que él pasó, él miró siempre la mano de Dios. Y Dios me envió delante de vosotros, dice José, para preservarlos sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué hubiera pasado si José, en vez de tomar el camino de la fe, de la confianza en la soberanía de Dios, hubiera tomado el camino de la queja, la amargura, la rebeldía, el enojo? ¿Qué hubiera pasado? Simplemente que Dios no lo hubiera bendecido como le bendijo. Pero además de eso, la fe hace que el hombre mire las circunstancias con la esperanza de que Dios habrá de hacer algo precioso y con el reconocimiento de que Dios está dirigiendo nuestros pasos. Así es que para regocijarme en el Señor, tengo que tener confianza plena, aunque no veas nada. Por ejemplo, digamos que tú perdiste un empleo, un buen empleo. Muchas personas se sentirían muy mal y muy incómodas. Pero ¿por qué no pensar que en esa pérdida de empleo, de los creyentes, Dios va a trabajar tu fe, tu confianza? Vas a aprender de que Él nunca te abandona, nunca te deja, que siempre es fiel. Y a pesar de que parece una mala noticia, mientras vas caminando en la experiencia de que Dios está a tu lado, recibes esa lección para siempre. Confiar en el Señor. Nunca te deja, nunca te abandona, nunca te desampara. Siempre abre nuevas puertas. ¿Por qué pensar mal cuando las cosas no salen bien? Porque lo mejor es decir, Señor, sé que de ti vendrá liberación. Gracias. Hay algunos creyentes que viven amargados. Obviamente eso no es la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta sería, como cristianos, ¿no te ha sido suficiente Jesús? Como creyentes, ¿no te ha sido suficiente la gracia de Dios, el amor de Dios y el perdón de Dios? Solamente pensando en lo que Dios ha hecho por nuestras vidas es suficiente para regocijarnos en el Señor. El apóstol Pablo dice, pero cuantas
cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si tu visión es agradar a Dios, si tu decisión es caminar en armonía con Dios, si tu propósito es buscar la voluntad de Dios, estarás siempre regocijado, estarás siempre alegre, porque tú sabes, ahora por fe, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. La fe te hace ver las cosas en forma distinta y tristemente cuando vas perdiendo la fe, y la fe es por el oír de la palabra de Dios, cuando vas perdiendo la fe, entonces va llegando a ti la desesperanza, va llegando a tu vida la inquietud que te lleva al enojo. Pero cuando tú confías en el Señor y alimentas esa fe, entonces tú puedes regocijarte siempre. De hecho, dice la Biblia, regocijaos en el Señor siempre. Ahora, a veces a los creyentes se le olvida algo bien simple, y es que la vida nueva no es igual a la vida vieja. Y pondremos un ejemplo. Imagínense que ustedes, por obligación o por decisión, se mudan a Alaska. Se mudaron para Alaska. Te tocó allá, te tocó Alaska. La pregunta es, ¿podrás vivir de la misma manera que vives en el Caribe? Tiene que haber cambios. Cambios. Tienes que tener cuidado cuando sales. 3 meses que no sale el sol. 3 meses que sí sale y no se pone. Frío intenso, hasta de menos 50 en algunos momentos. Se acabó la playa. Se acabó, que vamos a andar por ahí en una camisetita y unos pantaloncitos cortos. Se acabó la chercha de los fines de semana, porque ya todo el mundo está escondido por el frío. Pero fíjense, cuando uno cambia de lugar, tiene que cambiar su forma de vivir, de actuar, de organizarte. Y cuando uno sale del mundo y llega a Cristo, tienes que cambiar tu forma de vivir. Porque todo es lícito, pero no todo conviene. Porque ahora lucho contra mi carne. Antes no luchaba contra mis deseos de la carne, porque no siendo creyente, ni habiendo sido redimido por Jesús, nada me importaba. Hacía el mal y nada me importaba. Pero ahora que me mudé para el reino de Dios, más bien Dios me llevó a su reino, me sacó de su reino, ahora tengo que vivir diferente. Y tengo que vivir con nuevo pensamiento, nuevo corazón, porque en este reino se vive diferente. Ahora, ¿qué ocurre si usted se convierte y quiere vivir en este reino como vivía en el mundo? Pues le va a pasar lo mismo que si se fuera para Alaska y quiere vivir como vive en el Caribe. Se va a congelar. Se va a morir. Cuando estamos en el Señor, esta nueva vida requiere responsabilidades diferentes. Y si queremos vivir en esta vida nueva como vivíamos en la vida vieja, eso no funciona. Vas a fracasar. O vives en la carne o vives en el Espíritu. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Y esas dos palabras son sinónimo ¿de qué? De gozo, de alegría. Pregúntale a Eduardo. Comida, ¿verdad? Tú dijiste comida ahorita. Porque comida es alegría. Y la combinación, comida y bebida, es simplemente un festín.
Fuiste a casa de alguien que te invitó a cenar o a almorzar, hizo unos platos deliciosos y tú estás contento, estás contenta. Pero lo que la Biblia quiere decirme es que en el reino de Dios no es primordial mi satisfacción natural, sino que en el reino de Dios, ahora, mudado al reino de Dios, lo primordial es la justicia, la paz y el gozo. Y dice en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Y ahora les pregunto, ¿cuál es la batalla más grande que tiene el cristiano? Y que nunca termina. ¿Cuál es? ¿La qué? La carne. Pero la carne no es el sentido, ¿verdad? De que una chuleta, un pollo, no. La carne es el término que la Biblia utiliza para hablar de mi naturaleza humana. Ahora hay un punto y es que nunca la carne va a pensar espiritualmente. Desea que vivas una vida abundante. Desea que tengas comunión con Él. Desea que guardes tu posición de santidad que Dios te ha dado. ¿Qué desea el Espíritu Santo? Desea transformarte, renovarte. Gloria al Señor. Ahora, vuelvo a decir, nunca la vieja naturaleza piensa para Dios. Siempre piensa para su propio beneficio. Yo le voy a poner un ejemplo. Y es David. David enseña, según Samuel capítulo 7, que cuando él habitaba en casa de cedro, para aquel tiempo era algo de lujo, bueno, ahora también lo sería, ¿no? Y él decidió, voy a hacer para Dios una casa, un templo. Y le subió eso a su corazón, pero resulta que Dios le dijo, cuando yo le he pedido a la casa de Israel que me hagan una casa de cedro. He vivido en tiendas, dice el Señor. No te he pedido una casa de cedro. Quiere decir que el deseo de David era un deseo genuino, pero Dios no le había dicho, hazme una casa. No. A veces tenemos deseos muy lindos que no son de parte de Dios. A veces tenemos planes que cuando los evaluamos en los puntos de vista humanos parecen excelentes, pero muchas veces no son del Señor. Así que Dios
le dijo a David, tú no vas a hacerme ninguna casa. Y luego le dijo a David, yo te voy a hacer casa a ti. Y luego le dijo a David, tu hijo Salomón me hará casa. O sea que Dios tiene siempre planes. Dios siempre tiene un plan. Dios siempre sabe el que es y el que no es, y el cómo y el cuándo. Ahora, esta es una observación que quiero decirles. Israel tuvo una tienda o tabernáculo muchísimos años, más de 400 años. No sé los años exactos, pero le debo esa. Pero cuando Salomón hizo el templo, que Dios lo aprobó con su presencia, sin embargo, hay que decir que el periodo en que Israel tiene su templo es el periodo donde se desarrolla una religión formal y llega la hipocresía religiosa. Cuando Israel tenía un templo de tela, no había problema con la hipocresía religiosa. ¿Saben por qué? ¿Cómo usted se sentiría más orgulloso presentándole a unas amistades una casa de tela o presentarles un penthouse? Así es que el templo, con respecto a Israel, era una tienda de tela, una choza, y el templo era ¿qué? El penthouse. Ah, qué orgullo. Qué bien me siento porque tengo un gran templo. Allí voy. Pero interesante es que Dios lo que le mueve es un corazón que tiembla ante su presencia, que se humilla ante Él. Dios se mueve con el corazón de aquellos hombres que le buscan con todas sus fuerzas. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos creó y le pertenecemos. Nosotros somos su pueblo, ovejas de su prado. Y solo con esa verdad tú tienes que servir a Dios con alegría. Solo con esa verdad tú debes hacer grito de júbilo al Dios que te ha salvado, que te creó, que te ama y a quien tú perteneces. Eres pueblo de Dios, eres oveja de su prado, como lo eres. Puedes estar alegre, regocijado y feliz en el Señor. Noten que la fuente de nuestra alegría, regocijo y gozo siempre tiene que ser el Señor. Si no es el Señor, en las cosas que harás o que haces en la iglesia, a veces estarás con poco gozo y con poca alegría y con poco ánimo. Yo te animo que si eso te ocurre, que ores al Señor. Le digas, Padre, déjame sentir la alegría, el regocijo y el gozo de que estoy sirviendo en tu reino. En el lugar que tú me hayas colocado, estoy feliz. Al fin y al cabo, la Biblia dice, hay una parábola donde el Señor habla de que cuando un criado ha hecho todas las cosas que se le ordena y llega a la casa, el amo no le dice, siéntate a la mesa, sino le dice, sírveme. Y luego, lo que el Señor nos dice es que cuando hayamos hecho lo que tenemos que hacer, digamos que somos siervos inútiles. El premio está cuando Él venga con poder y gloria. Sus galardones para ti vienen. Pero si en tu vida tú estás buscando siempre reconocimiento, siempre estás buscando que te pongan en estima por lo que estás haciendo, hay un problema. Y el problema es que eso no es bíblico. Pero más que eso, el problema es que cuando el hombre está delante de Dios y hace algo, todo lo que hace es por gracia.
porque Dios te dio el poder, te dio la sabiduría, te dio la inteligencia, porque Dios quiso elegirte, porque Dios quiso que disfrutaras de tal cosa. Pero por mejor que lo hagas, siempre, siempre, siempre seremos siervos inútiles. Tampoco es una frase para que lo usemos como una bandera o para sentirnos espirituales, no. Es la verdad, simplemente que ese sentimiento esté en tu corazón, en la presencia de Dios cuando clamas al Señor. Padre, gracias por haberme bendecido, gracias por haberme prosperado, gracias por haberme ayudado, gracias por haberme acompañado, gracias por el privilegio de poder servir, pero todas las cosas son tuyas y todo es por tu misericordia y todo es porque tú nos diste la oportunidad. Sea tu nombre exaltado. Sirvamos a Dios con alegría, con regocijo de corazón. Estemos sobre nuestros pies. Lo que estás haciendo, gózate en el Señor. En lo que le sirves a Dios, que Dios te dio la oportunidad, alégrate en el Señor. Y siempre que en tu corazón haya un grito de júbilo, una expresión de agradecimiento al Señor, quien te salvó y te ama. Padre, gracias por la palabra que hemos compartido en este día. Nos dice que te sirvamos con alegría. Gracias, Señor. Que entremos por los atrios con alabanza. Gracias, Señor, porque podemos entrar a este lugar que nos has dado para alabarte. Que entremos con alegría. Que te adoremos con alegría, Señor. Que sirvamos con alegría. En el nombre de Jesús. Amén.